el día que vos empieces a bajar la tasa de interés porque no es consistente con la actividad económica, el tipo de cambio seguramente se te va a ir, salvo que, de nuevo, tengas una avalancha de dólares por alguna razón. Cacha, ¿qué te pareció el discurso de Milei? Mirá, yo lo vi con un tono mucho más tranquilo, Sí. Punto, bastante marcado. No sé si está coachado o no, pero la realidad es que no tuvo cargas agresivas. Punto uno. Después, bueno, insistió mucho en el equilibrio fiscal como punto central del tema. Eso lo ha repetido mínimo 6, 7 veces, mínimo, ¿no? Por lo cual no estoy en desacuerdo, pero no es la única condición para el crecimiento económico, en mi opinión, ¿no? O sea, también tenés que tener equilibrio. A ver, los precios relativos tienen que estar ordenados. Todavía, claro, te digo, no pude ver, me fijé en la Secretaría de Hacienda y no subieron el presupuesto todavía, yo no lo vi. No sé si después te lo mando. Sí, me lo mandó anoche Luis Seco, son 6.000 páginas más o menos. Y quería ver las proyecciones macro, que no las vi, porque circularon en los medios distintos números, ¿sí? Entonces, qué inflación están estimando y demás. Pero después se ve que lo golpeó el tema de discapacitados, jubilaciones y universidades, porque ahí fue donde más puso el acento. Claro. De manera que, hasta que leamos las 6.000 y pico de páginas que tiene eso. Sí, yo acá recorté algunas cosas, digamos, para que veas. Sí, ahí está. Acá tenés esto, digamos, la inflación y el dólar, digamos, llamó la atención el dólar, que para el fin de 2026 es un dólar más bajo del que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, ellos habían, es más, el del 25 lo corrigieron porque en el anterior figuraba 1.220. Ellos habían hecho un avance, no sé si se acuerdan. Ese está, sí. En junio habían hecho un avance. Sí, lo corrigieron. 1.423, bueno, ya está desactualizado a mi juicio, salvo que logres una avalancha de ingresos de capitales. Y la inflación del 10%, yo no sé, ahora tendría que agarrar la calculadora científica para ver, esto hay que hacer el 1.10 a la raíz 12, ¿no? Claro, sí. Así que no sé cuánto da, pero debe dar mucho menos del 1% mensual, 0 y pico. Sí, sí. Como viene, a ver, mi impresión es que, más allá de lo del presupuesto de ayer, es que después de octubre, y el mismo gobierno lo dijo, van a modificar la política económica. Lo que no sabemos es qué es, porque no lo dijeron. Y yo intuyo que tiene que ver con la política cambiaria y con la política monetaria, supuestamente. Porque después todo lo que son reformas estructurales, como puede ser la legislación laboral, la reforma impositiva, la del sistema previsional, etcétera, eso tiene que pasar por el Congreso. Claro, ahora, Roberto, la primera pregunta que te hago, digamos, yendo concretamente al discurso de Milei, que acá tenemos varios recortes, pero el título que yo te voy a dar es el que vos seguramente tenés en la cabeza, es "Lo peor ya pasó". Y la pregunta para vos es, ¿vos crees que lo peor ya pasó? A mí me parece que el problema cambiario sigue estando como, si bien se modificó un poco, eso fue a fuerza de encajes del 53%, ¿no? Que tenemos, si yo mal no recuerdo. Y tasas de interés para las LECAPs, bueno, en la última bajaron la tasa, yo no me acuerdo si fue 70 o cosa por el estilo, por ahí anduvo, estuviste en 80. Y ahí yo te diría que vos no podés pretender, el día que vos empieces a bajar la tasa de interés porque no es consistente con la actividad económica, el tipo de cambio seguramente se te va a ir, salvo que, de nuevo, tengas una avalancha de dólares por alguna razón. Y yo te diría que hay un trabajo que se llama, es de la década, es de 1981, de Sargent, y ahora no me acuerdo el otro, que hicieron, lo publicaron, que se llama, en castellano sería algo así como
la desagradable aritmética monetarista o una cosa por el estilo. Sí, sí. Y eso lo que argumentan es, ya, cuanto más vos subas la tasa de interés, el mercado va a percibir que vos vas a tener un gasto público en intereses cada vez mayor. Claro. Por lo tanto, si eso no está acompañado de un aumento del superávit primario para financiar el aumento de los intereses o la cantidad de intereses que vas a tener que pagar, el mercado se te da vuelta, o sea, entra en desconfianza. Yo no miré todo el presupuesto, insisto, todavía. Entiendo que ellos muestran un aumento del superávit primario. Hay que ver si les alcanza con esta tasa de interés. Y si no les alcanza con esta tasa de interés, tienen que empezar a bajarla. Claro. Porque si no, vas a tener déficit cuasi fiscal. Fíjate que en el último informe de endeudamiento público, en la solapa 4 tenés cuánto aumentaron los intereses devengados en agosto, y fueron 8.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Es un número. El mes anterior había sido 14.000 y el anterior 5.000. O sea que ahí tenés un número grande, muy difícil de manejar con esta tasa de interés. Si las bajás, algún impacto en el mercado de cambio vas a tener inevitablemente. Claro, pero bajarla vas a tener que bajar, porque estas tasas son inviables, digamos, para una economía que pretende crecer. Al contrario, con estas tasas vas a tener destrucción de empresas, ¿no? ¿Quién se puede bancar semejante costo financiero, digamos? Pero entonces... No, ni el Estado te lo puede bancar. Por eso, entonces, siguiendo tu razonamiento, vas a tener que ir a otro esquema. ¿Vos te imaginás, digamos, para cuándo otro esquema cambiario? Que después te voy a preguntar cuál, pero ¿es antes de octubre o después de octubre? Y en principio yo creo que el gobierno se va a jugar después de octubre. No, le quedan 40 y pico de días para las elecciones, ¿no? 44, 43 días, o una cosa por el estilo. Yo no creo que se jueguen a hacer una modificación de la política cambiaria y monetaria antes de las elecciones. Pero el mercado, así como vimos ayer el mercado justamente muy tensionado, con riesgo país 1140, un dólar ya a 5 pesos del techo de la banda, el mercado está en esa sintonía de decir, bueno, a ver, después de octubre vemos qué pasa, o vos ves un mercado que lo puede llevar puesto, digamos, al esquema del gobierno antes de octubre. Pues falta para octubre. Buen punto, pues el mercado en general se anticipa. Y por eso te digo. Y no va a esperar a octubre. Entonces ahí podría forzarlo a cambiar antes la política monetaria o cambiaria. O pueden seguir haciendo aumentos de tasa de interés, más encajes o cosas por el estilo, ¿viste? Pero no sé si les va a dar resultado, porque cuando el mercado se da vuelta, ¿qué es? Me voy de los pesos y vuelvo a los dólares, básicamente, que es claro. mi unidad de cuenta. Sí. Si te dan vuelta, está frito, ¿no? Porque ellos, yo creo que cometen un error, porque dicen, como no emitimos, no puede haber corrida sobre el dólar. Y acá tenés un problema de emisión, que serían flujos, pero también tenés un tema de stocks. ¿Cuánta plata tenés depositada que en pesos o en activos de otro tipo, en bonos y demás, que se pueden pasar de esos bonos o depósitos a plazo fijo a dólares? O sea, tenés un stock y un flujo. El flujo, claro, si no emitís, está bien. Pero si tenés un stock que se te puede pasar, te da un cimbronazo en este momento. Por ahora no se nota que haya ese tipo de tensiones de caída fuerte en los depósitos a plazo fijo, ¿no? Por ahora. Claro, sí. Ese nivel de desconfianza no, está bien. Digo, en este corto plazo, nosotros lo que vimos reciente fue Furiaces a través de X, lo mostramos antes de ayer, creo que fue Claudito, que en respuesta a Aldo Abraham le decía, tenemos al que quiera testear que vaya a testear el techo de la banda porque tenemos 22.000 millones para salir a responder, ¿no? Una cifra que también un poco desconocemos porque no sabemos cuál es la capacidad que el Fondo Monetario le otorga para intervenir. Pero efectivamente dólares para intervenir en el techo hay, para defender ese techo.
¿qué tendría Sí. que pasar para que, estamos a 5 pesos, ¿no? Pero para que el mercado efectivamente se le dé vuelta y quiera ir contra todo en estos días? O sea, que el mercado diga, bueno, basta, realizo la ganancia y me voy a dólares. Sí. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, mira, esa pregunta, después de más de 40 años de ejercer la profesión y ver varias crisis, sabes que tengo una sola respuesta. Estas cosas saltan en el momento menos pensado y por la causa menos sospechada. Nunca lo podés saber. O sea, no decís, mira, sí podías en el 2001, por el ritmo en que iba perdiendo las reservas del Banco Central, sabías hasta dónde podía aguantar. Ahí Claro. más o menos pude hacer un cálculo y la pifié por 2 o 3 días, pero no más que eso. Pero en estos casos ya es más difícil porque no sabés, ¿viste? Cualquier hecho externo o interno, político o económico te puede dar vuelta a la cosa. Yo no sé cómo va a abrir el mercado, probablemente al verlo más calmado y demás, esté más tranquilo. Pero vos sabés, a ver, sabemos cómo es el mercado. Los que operan en el mercado, un día están felices y al otro día se te dieron vuelta. Sí, emocionalidad pura. Porque digo, sí. El otro día veíamos ese gráfico que se viralizó mucho por la explicación de que lo llevó a la tele Cristina Pérez, del dibujo de las bandas, ¿no? De cómo opera el techo y el piso, donde dice, bueno, si se acerca al techo, se supone que están los incentivos para que baje, ¿no? Pero en este momento estamos viendo como que está ahí siempre ahí, como que está siempre a 5 pesos y no, evidentemente no están queriendo hacer carry trade a ese nivel de dólar, que si uno lo ve a todas luces sería conveniente, porque tenés guita para sostenerlo ahí, tenés tasas atractivas. Es que ese gráfico que vi, la pregunta es, ¿y por qué va a bajar cuando llega al techo? ¿Y por qué va a subir cuando llega al piso? O sea, suponen que el mercado es como un partido, como si fuese un partido de truco, que el mercado se va a asustar cuando esté llegando al techo y entonces porque el Banco Central le va a vender dólares y lo va a bajar. ¿Sí? Sí. Y esas jugadas donde le canta el Banco Central, falta el vivo del mercado, la vi 3 millones de veces. Acordate la de Caputo siendo presidente del Banco Central. En un mes y pico se revolvió 13.000 millones de dólares y no lo frenó el mercado. Sí. Sí, y eso, y vendía, ¿eh? Y vendió efectivamente. Entonces, ¿y hoy en qué escenario vos creés mirando, digamos, el mercado? Perdóname, yo no sé de dónde salen esos 22.000 millones tampoco, ¿eh? Anoche hacíamos una cuenta con Luis Seco, a él le daba 14.000 y digo, bueno, pero pará, ahí estás computando los 14.000, ¿no? Que le dio el fondo. Pues si no, estás como en 9.000 en negativas, las reservas líquidas netas, ¿ok? Entonces, el fondo te va a decir, sí, bueno, está bien, puedes vender, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde vas a vender? Sí, claro. Yo no sé. Claro. Perdón que te interrumpí. No sabemos ni eso, ni efectivamente esos 22.000 parecen inflados, porque en realidad no sé qué es lo que están computando, ¿no? Y el oro, vos tenés... Acá, mira, acá hay un análisis de PPI que dice, a ver, lo voy a tratar de acá, ¿ves? Que dice, según nuestras estimaciones, a esa fecha, que es el fin de semana, ¿no? Que es cuando, el viernes, dice, las reservas líquidas rondaban los 17.410 millones de dólares, aunque las tenencias de oro eran por 7.224, pueden haber sido incluidas para llegar a ese número. Dice, no queremos dejar de mencionar que los dólares financieros también escalaron. Bueno, pero es de ahí, digamos, creen, porque a nadie le cerró la cuenta a los 22.000 millones. Pero si tienen en cuenta además el oro para llegar, imagínate vos si tienen que vender el oro para intervenir, digamos, ¿no? Ya estamos hablando de una supercrisis. Las reservas brutas ahí ese día eran de 39.000 o cerca de 40.000 millones, por ahí andaban, ¿no? Sí. Ahí, bueno, le tenés que restar los encajes en dólares. Claro, sí. El swap, el Banco de Basilea, Cedesa y no sé si... Bueno, y el oro, hay que ver si está dispuesto a vender oro o no para usarlo como liquidez para vender en el mercado.
Si sumás todo eso, yo no creo que le dé 22.000, pero ni por casualidad. Ni Claro, siquiera claro. 17.000, o qué número le daba, 17.000. Claro, pero Sí, tampoco da a tirar números así por Twitter, ¿no? O sea, digo, no es un economista que está opinando y haciendo un cálculo que le puede errar, es Furiase, del Banco Central, director del Banco Central. Él es director, ¿no? Sí. Sí, director del Nunca Banco sé Central. qué cargo tiene, pero... No, sí, director, y es digamos, fuera de Caputo, digamos, viste, Caputo, Kirchner y él son los principales voceros, ¿no? Está del bien. equipo económico. No, porque siempre el Ministerio de Economía siempre tiene, creo, a un representante del Ministerio de Economía en el Banco Central. Pero no sé si Claro, tiene tenés esa razón. función. Por lo menos No, eso. él es director. Pero bueno, pero tiró esos 22.000 millones de dólares que tendría que explicar de dónde salen. Que sería Claro, bueno, ¿no? Porque sí. entonces vemos. Pero además, de nuevo, ¿qué significa esto de tengo poder de fuego como para bajar el precio de un precio como es el tipo de cambio? Es decir, bueno, como a mí no me gusta el nivel donde llegó, entonces le pongo un precio máximo vendiendo dólares. Que esos dólares supuestamente son reservas del Banco Central. Reservas del Banco Central que fueron conformadas a través de un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual estaría poniendo un tipo de cambio más bajo en forma transitoria y después vas a tener un tipo de cambio más alto cuando ya no puedas vender más la deuda que tenés con el fondo. Me parece un negocio chino. O no sé si chino, ahora ya no se dice más. Antes se decía negocio Sí, bueno, japonés. o ya vendiste dólares del Tesoro para tener un tipo de cambio también, que ya lo superamos en poquitos días antes de las elecciones. Ahí no había mucho, creo, había 1.200 o 1.400 millones. Creo que le habían quedado 1.200 porque hay una parte del Banco Central y otra parte del Banco Nación, creo. Que eso tampoco lo informan y deberían informarlo. Claro. Ahora, Guillermo, ¿qué estamos viendo? Digamos, estamos viendo un bache en el medio de una economía que venía recuperando y en algún momento se queda sin dólares por un error del gobierno de no acumular reservas. Entonces estamos viendo esta dinámica. Estamos en lo que acá decía el otro día un economista, estamos viendo el 2018 de Milei, ¿no? En relación a lo que le pasó a Macri, digamos, cuando se le va de las manos toda la dinámica económica y financiera. ¿Qué estamos? ¿En medio de qué estamos, según tu percepción? Yo me animaría a decir que algo parecido al 2018, y se va a decir por qué, porque noviembre del 2016, Javier y yo tuvimos un debate en Rosario, no sé si te lo conté. Está en YouTube, inclusive. Él defendía en ese momento la política de manejo de las LEVAX que hacía Federico Sturzenegger. Entonces, la conclusión de él era, en la medida en que la tasa de interés, la tasa de inflación supera la tasa de interés que paga por las LEVAX, se va a licuar y el modelo tiende al equilibrio. Decía, guarda, porque el mercado no compara tasa de interés contra tasa de inflación, sino que compara tasa de interés contra qué puede pasar con el tipo de cambio. Vos cuando vendés dólares, ¿qué haces? ¿Apostás por la tasa? O decís, no, la tasa se va a quedar, va a estar en el 50, ponele, y el dólar se va a quedar quieto. Por lo tanto, me hago una diferencia en dólares fenomenal. Ese es el tradicional esquema que se hace para analizarlo. Y yo creo que está haciendo el mismo tipo de razonamiento. Ahora, hoy ya no lo puede sostener, porque claramente las tasas de interés, aún en pesos, son la de las LEVAX, estoy hablando, ¿no? Son recontrapositivas. Son recontrapositivas. Ahora, esto te lleva a otro problema que es sobre la economía real y que no sé cómo va a afectar los números del presupuesto, porque si vos obtenés esta tasa, lo que están haciendo muchas empresas es esto. Suponete que vos sos mi proveedor. Yo fabrico camisas, vos vendés tela. Entonces, yo cobro y a vos te digo, mira, este mes no te puedo pagar porque no cobré, te miento. Me coloco a tasa, ¿ok? Y hago tasa, pero a vos te complico porque vos no le podés pagar a tus proveedores, no podés pagar el alquiler, etc. Empieza a romper la cadena de pagos y te afecta la actividad económica.
Entonces, tampoco podés sostener esto mucho. Claro, claro. Esto no es una maratón, ¿viste? Eso. No sé cuántos kilómetros corre. Esto es una carrera corta. Si querés hacerlo de las tasas, de una semana, 10 días y volvé. Sí, sí. Pero vos, ¿por qué decís que a vos esto que estamos viendo te sugiere algo del 2018, Roberto? De lo que porque vivimos es muy similar. En vez de usar las LEVACs, están usando las LECAPs, ¿sí? Y los encajes, ¿ok? Entonces, se hacen los encajes al 53%, si yo mal no recuerdo. Sí. Me dije las LECAPs que están pagando ¿cuánto con las LECAPs? 70. Sí. Pensé que bajaron un poco, pero... Bueno, 69, ponemos, no sé, había sido 69, pues había subido 80, después bajó un poco, sí. Pero poner en el orden de los 70 o 60. Sí. Igual, en términos reales, en pesos es positiva, por lo tanto, ni siquiera en el razonamiento de él, de Javier, cierra ese modelo de que estoy licuando la deuda que tengo. Entonces, si no la licuás, ¿con qué la pagás? ¿De dónde salen los recursos para pagar semejante tasa de interés? O sea, si vos me decís, dame plata que yo la voy a colocar, te voy a pagar el 60% anual. ¿Y en qué vas a colocar la plata para después poder devolverla? Sí, sí, sí. Entiendo perfectamente. Pero, digamos, en aquel 18 lo que veíamos era un gobierno que perdía, el gobierno de Macri, perdió total control del mercado cambiario, el dólar se le fue de 20 pesos hasta terminó después en 60, pero antes llegamos distintos escalones. Por eso vivimos una crisis muy dura donde no había ancla que sostuviera el dólar. Digamos, vos ahora estás viendo. Pero ¿por qué? Porque acordate que eso fue en el 2018, las elecciones de medio término fueron en el 2017 y Juntos por el Cambio arrasa, pintó de amarillo el país. Sí, ¿okay? Sí. Creo que fue el 28 de diciembre de ese año, dijeron, bueno, vamos a bajar la tasa de interés. No sé si ustedes se acuerdan que dijeron, que iban a bajar la tasa de interés para darle más impulso a la economía. Sí, claro. Y a los meses tuviste el lío. Entonces, supongamos, tenemos dos escenarios políticos, o tres. Milei gana por afano en octubre, Milei pierde por afano en octubre, o quedan más o menos ahí. Sí. Si se da el escenario en que pierde, vos vas a tener que bajar la tasa de interés en un contexto no como le pasó a Macri habiendo ganado las elecciones por gran diferencia, sino habiendo perdido. ¿Okay? Bien debilitado. Debilitado. Y habiendo ganado, ya te demuestra el 2017 al 2018 que aún ganando una elección, tampoco te asegura que vayas a tener éxito en desarmar el carril que se te armó.